Muy bienvenidos, hermanos. Gusto estar con ustedes de nuevo. Finalmente vamos a seguir con nuestro estudio de Gálatas 3. Si tienen sus Biblias, abran al Gálatas 3. Vamos a empezar del verso 15. Solamente vamos a llegar hasta el verso 18 el día de hoy. Hay mucha materia en este pasaje corto. Como habíamos visto ya, el apóstol Pablo está haciendo un trabajo maestro de enseñarle a la iglesia de Gálatas la diferencia entre ser justos por la ley y ser justos por medio de Cristo y por lo que Cristo hizo en la cruz. El apóstol Pablo, o sea, hace ver la ley una maldición, y lo que hace Cristo es una bendición. En este pasaje, eh, el apóstol Pablo se va a encajar un poquito más en Abraham, que si se acuerdan, hizo el caso el apóstol Pablo que Abraham era el primero en que fue justificado por medio de fe y no por medio de la ley, porque era antes de la ley Abraham. Ahora, verso 15 de Gálatas 3 dice: Amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Está hablando el apóstol Pablo de la promesa, ¿verdad? La promesa que le hace el Padre a Abraham. Y está tratándolo como un trato o un contrato que hacemos nosotros en el mundo, que igual se usaba en estos tiempos de Jesús. Y dice, es un trato o un acuerdo irrevocable. Entonces la palabra de Dios es algo irrevocable. Cuando el Señor habla algo, no es por error, no se confunde, no comete errores el Señor, y es definitivo. Cuando el Señor habla, es definitivo. Eso se va a hacer y punto, ¿verdad? Ahora, verso 16. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que y noten que la escritura no dice a sus hijos. Algo bien clave. Leemos de nuevo. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la escritura no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes. Más bien dice a su hijo, y eso sin duda se refiere a Cristo. Ahora, aquí vamos a empezar y vamos a ver que la promesa que le hace Dios a Abraham es la promesa de una herencia. ¿Se acuerdan la primera declaración que le dijo a Abraham, que sus descendientes iban a ser tan numerosos como las estrellas y que serán una bendición a todo el mundo? Y también él le prometió al Señor que iba a tener una herencia, que le iba a dar la tierra donde él habitaba como extranjero, se le iba a dar como herencia a él y a sus descendientes. Lo que dice aquí el apóstol Pablo, dice que Dios le da la promesa a Abraham y a su hijo, y, y no es a sus hijos. Entonces aquí Pablo está hablando de que no es, el hijo a que se refiere no es Isaac, es Cristo, sino más bien otra forma de que la podamos entender es cuando en este pasaje dice que a su hijo, es, es el Señor hablando del hijo mismo del Señor, no al hijo de Abraham. Y Cristo sí era un descendiente legítimo de Abraham por medio de María, ¿verdad? María puso
la parte humana y el Señor puso la parte divina para que viniera Cristo al mundo. Pero el apóstol Pablo nos está enseñando que aquí hay una promesa. Ahora, en Génesis 22, 18, vemos la promesa que se hace y dice así, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora, aquí el Señor le está hablando a Abraham y le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Esta es la primera promesa, ¿verdad? Ahora, la palabra simiente, la definición es la semilla de un fruto o algo que permite crear algo nuevo. Algo que permite crear algo nuevo. Si ustedes cimentalizan una semilla, ¿verdad? La semilla la sembramos y dentro de poco la semilla se abre, echa raíz, nace una planta y esa planta algún día llega a dar fruto y es una vida nueva. Ahora, algo que permite crear algo nuevo es otra forma de decir una simiente o una semilla. Eh, Cuando estaba pasando esto, el Señor me habló de Cristo, porque en el verso 16 de Galatas 3 nos dice que Cristo es el Hijo, un hijo, un descendiente, muchas veces lo vemos como una semilla, ¿verdad? Es una forma de expresarlo. Igual nosotros podemos ver hoy en día eh, nuestros hijos que son producto de nuestra semilla, ¿verdad? De nuestra reproducción, literalmente. Pero algo que permite crear algo nuevo, eso me suena muy parecido a lo que habló Juan en Juan capítulo 1, porque si se enfocan en que Pab- Pablo, en este pasaje del verso 16 de Gálatas 3, dice que el Hijo a quien se refiere en las Escrituras es Cristo. Ahora, si lo comparamos con Juan, capítulo 1, verso 3, dice, Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. ¿A quién se refiere en ese pasaje de Juan 1:3? Él. Él es Cristo. Cristo creó todas las cosas y por medio de él todo fue creado y no fue creado nada sin él. Entonces, Cristo es la fuente de vida. Cristo es lo que permite crear algo nuevo, incluso desde el principio cuando el Padre estaba creando la tierra, Cristo estaba con él y Cristo era la herramienta, se puede decir, que usó el Padre para hacer todo, para crear todo, porque no hizo nada aparte de Cristo. Y esto es algo muy interesante que en el verso de Génesis 22, 18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces el Padre le está diciendo, en tu simiente, en la semilla, en, 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 eso que yo pongo dentro de ti, que va a permitir que algo se cree nuevo en la tierra, porque es la misma fuerza o la misma capacidad que tenía Cristo antes de toda la creación. Entonces, es algo como un poco profético lo que está hablando bueno, no un poco profético, bastante profético lo que está hablando el Señor aquí, que dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, por medio de Cristo, todas las naciones son benditas o bendecidas. ¿Cuál es la bendición que reciben? Él mismo.
reciben a Cristo, reciben salvación, reciben la vida eterna. Dios no limitaba ya el acceso a solamente un cierto grupo de personas que cumplían ciertas reglas. Algo que el apóstol Pablo ya nos viene enseñando que la verdad no era así. Esto era como algo que habían adoptado los judíos como la única verdad, porque el Señor aún no se había revelado completamente a los judíos ni al mundo. Todo era un misterio todavía, ¿verdad? Ahora, eh, la promesa no puede hacer, la promesa que le hace el Padre a Abraham, esta promesa que todas las naciones serán benditas por medio de Cristo, su simiente, eh, no pueden ser anuladas por la ley. Entonces, igual, el mismo concepto. Pablo dice que Abraham era antes de la ley. La promesa que le hace Dios a Abraham no se puede anular. Es lo mismo que está hablando en verso 15 de Gálatas 3, que dice, nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable. Dios lo habló, es irrevocable. Dios es el creador, el rey, el Dios todopoderoso. Él hace y deshace como él quiere. Si lo habló, está hecho. Ya. Entonces, la promesa que le hace Dios a Abraham aquí no puede ser anulada por la ley. No puede ser que ahora, porque los gentiles no siguen la ley, o no seguían la ley hasta este tiempo, eh, ellos ya son excluidos de la bendición. La bendición es muy clara. Todas las naciones serán benditas. No solamente la nación de Israel será bendita. Entonces, los israelitas habían adoptado la ley y eso era como que la justificación de la bendición, ¿verdad? Y cumplir la ley para recibir la herencia, es decir, que Dios mentía o que miente. Entonces, si ustedes creen que lo que Dios le promete a Abraham, que va a ser una bendición para todas las naciones y también que va a heredar, esa es la herencia de la que me refiero, que va a heredar las tierras en donde él vivía como extranjero. Si usted mentaliza eso, la ley, si no puede anular la promesa de la bendición a todas las naciones, mucho menos la ley puede anular la herencia que Dios le da. Entonces, la herencia era algo que se le había dado a Abraham, pero no era por la ley, porque Abraham no, o sea, ni conocía la ley como la tenía Moisés y como aún los judíos la manejan el día de hoy. Entonces, cumplir la ley absolutamente no da ningún acceso a la herencia de Dios. Ahora, cuando nosotros vemos lo que es la herencia de la tierra prometida, la Biblia se refiere a esa herencia de una cierta forma. Dios mismo habla de la tierra prometida y habla específicamente de Jerusalén de esta forma. Dice que es donde el nombre de Dios vivirá para siempre. Ahora vayan a Deuteronomio 12, verso 5. Lo voy a leer de Reina Valera a 1960. Verso 5 dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner ahí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allí iréis. Esto es ya Moisés hablando en Deuteronomio y le está dando instrucción, ¿verdad? Al, al pueblo de Israel, dirigido por Josué, ¿verdad? Les dan la instrucción que cuando entren al lugar, tienen que ir a buscar
el lugar que dice Jehová, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, esto es ya cuando están adentro, establecidos dentro de la tierra, dice, para poner ahí su nombre para su habitación. Allí es donde el nombre de Dios vive. Ese buscaréis y allí y allá iréis. Esto es una instrucción para buscar ya dentro de la tierra, ya de haberla conquistado. Ellos van a tener que buscar un lugar que Dios les va a decir, donde el nombre de Dios va a vivir. Eh, Vayan a Segunda Crónicas, capítulo 7, verso 16. También vamos a estar leyendo de Reina Valera 1960. En el verso 16 dice, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Esto es mucho después de la época de Abraham y Josué. Es la época de Salomón. Salomón acaba de cumplir el templo y el Señor habla y dice de nuevo, verso 16, segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 16, porque ahora he elegido y santificado esta casa, el templo, para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Es, es el lugar donde Dios va a habitar. Y dice que su nombre, su corazón y sus ojos allí van a estar. Primeramente, el nombre de Dios, Yahweh o Jehová, habita en Jerusalén. Y hay aún más. Esto es la herencia, ¿verdad? La herencia de la tierra prometida. ¿Por qué Dios le da la tierra prometida? Porque Jerusalén es donde va a poner su nombre, donde va a vivir su nombre para siempre. Ahora, aparte de que sea algo que nosotros reconocemos porque lo dice la Biblia, ¿verdad? Ah, sí, Jerusalén, ahí es donde vive el nombre de Dios para siempre. Eh, ¿Qué son las pruebas, verdad? O cómo se va a manifestar eso para las futuras generaciones, ¿verdad? Es una pregunta que yo me hice y el Espíritu Santo para luego me llevó al final. Porque si ustedes ven en Apocalipsis, va en Apocalipsis capítulo 21, verso 2. Verso 2 dice, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Esto es algo tremendo, ¿verdad? Una visión que uno no puede creer, ¿verdad? Que como, wow, va a bajar una ciudad del cielo, la nueva Jerusalén, y va a bajar desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Qué visión. La nueva Jerusalén que baja de la presencia de Dios. Dios literalmente va a poner un templo nuevo. Ahora vamos a poner un alto ahí y vamos a seguir leyendo en Gálatas 3 porque aún falta leer versos 17 y 18 y vamos a entrar dentro de la herencia, pero quería darles una previa a lo que es la herencia para que podamos ver que está hablando Pablo de dos cosas diferentes. Una promesa que será una bendición a todas las naciones y otra cosa, una herencia. En capítulo 17 y 18, aquí sale la herencia. Ahora, verso 17 de Gálatas 3. Lo que trato de decir es lo siguiente. El acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando le dio la ley a Moisés. Cuando Dios
le dio la ley a Moisés porque Dios estaría rompiendo su promesa. Si recuerdan, aquí es donde tocamos que dijimos que si la ley justificaría la promesa o recibir la herencia, la promesa, perdón, eso sería que Dios le mintió a Abraham. Decirle, Abraham, tú vas a ser una bendición y tus descendientes van a ser una bendición para todas las naciones. Pero después, 430 años después, le voy a dar la ley a Moisés, que también va a ser tu descendiente, y así es como se va a cumplir. Sería como cuando alguien va a hacer un contrato y hay paja, hojas y hojas del contrato y nomás le dicen firma aquí, y uno sin ver, sin leer, nomás hace el contrato y lo que le dicen a uno verbalmente es muy distinto al contrato, ¿verdad? Eso es una mentira. Eso es una mentira completa. Y Dios no miente. Dios no miente. Dios es completamente transparente. Incluso en su juicio Dios es transparente. Él nos habla de lo que viene. Él nos habla de lo que nos tenemos que cuidar. Y es completamente transparente Dios en esta forma, que Él no esconde nada. Entonces, si Dios no esconde nada, no tendría por qué poner una cláusula secreta dentro de la promesa que sería por medio de la ley. Esto es lo que quiere decir el apóstol Pablo en Gálatas 3:17. Ahora, verso 18. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, aquí es la primera vez que habla de una herencia. Si no lo captaron, estaba hablando en versos 16, en el verso 16 de una promesa. Y ahora en el verso 18 dice, pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería resultado de aceptar la promesa de Dios, o sea, la palabra de Dios, pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Ahora, todo va encajado, ¿verdad? Esto es parte de la promesa, pero aquí el apóstol Pablo diferencia entre una herencia y una promesa, porque acuérdense, cuando el Señor le habla a Abraham, le dice que tus descendientes van a ser más numerosos que las estrellas y van a ser una bendición para todas las naciones y les daré o te daré la tierra en donde tú habitas como un extranjero. Son dos cosas envueltas en una. Y estas son las cosas que Dios le dio a Abraham. Estos son los resultados de él tener fe, de él creerle a Dios. Y su fe fue lo que lo justificó ante Dios. Él fue hecho justo ante los ojos de Dios por su fe. Ahora el contraste con el verso 18 de Gálatas 3 dice, pero Dios por su gracia se la concedió a Abraham mediante una promesa. La gracia, la palabra gracia, nosotros lo entendemos que es un regalo de Dios. Cuando uno recibe a Cristo, uno vive en la gracia de Dios porque Dios le ha perdonado a uno los pecados y no le reprocha los pecados que aún uno comete, ¿verdad? Eso es gracia. Eso es algo como un producto de la fe que tenemos en Cristo. Ven el contraste, que el producto de la fe de de Abraham, fue lo que le dio la promesa y la herencia. Ahora nosotros como creyentes siendo justificados por Cristo, nosotros tenemos la promesa de vida eterna y tenemos una herencia. La gracia es un regalo adicional, pero la herencia es lo que tocamos en Apocalipsis 21:2.
y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Dios nos dio la herencia de vivir con Él y, y de reinar con Él. El apóstol Pablo también nos dice que nosotros somos coherederos con Cristo y vamos a reinar con Él. Esto es la herencia que nos da el Señor al ser justificados por la fe. Ahora, es todo esto para llegar al punto que el apóstol Pablo está hablando de cosas legales, contratos, acuerdos, y está comparándolos con la ley y está mostrando que lo que Dios habla, lo que Dios promete, es punto y aparte de la ley, porque la ley es una maldición. Dios no te puede bendecir por medio de esa maldición, porque si Él habla como una maldición, es una maldición y punto. Ahora, lo que hace el apóstol Pablo es como trata de ilustrar con cosas cotidianas de la vida real, eh, qué es lo que está pasando y cómo no encaja la ley dentro de lo que ha dicho Dios, porque Dios dio una promesa y dio una herencia, pero la ley no encaja en ninguno de esos. Si recuerdan, esta iglesia de la región de Gálatas, ellos ya habían recibido a Cristo, ya estaban llenos del Espíritu Santo, ya ocurrían milagros dentro de la iglesia de ellos en sus reuniones, y llegó el religioso y les quiso imponer la ley y ellos se olvidaron de eso y cayeron redonditos, como decimos, y la ley nada que ver con la promesa de Dios. La ley no le va a dar a uno la salvación. La ley no le va a dar a uno la promesa de la vida eterna. La ley incluso sería lo opuesto a la gracia. La ley es una norma o una regla estricta a la cual usted tiene que obedecer. Y si no la obedece, usted está condenado. La gracia La gracia es un regalo de Dios que aunque usted no obedece a Dios y aunque usted hace pecados contra Dios, Él se los perdona y usted sigue siendo justo ante el Padre. Ahora, la gracia es algo que yo creo vamos a tocar más adelante porque es un punto muy importante. Lo que quiero que sepan bien rápidamente de la gracia no es licencia para que uno peque o una vida de pecado. Uno al entregarse al Señor literalmente se entrega. Nosotros somos se puede decir la novia o la prometida del Señor y Él va a regresar por su prometida. Y uno se entrega al Señor completamente. Y la gracia es un regalo de bodas, podamos decirlo así, que nos da el Señor. Y aunque uno falle, la gracia nos cubre. La palabra nos dice que donde el pecado abunda, la gracia de Dios aún más abunda. Pero igual no nos da licencia a pecar. No nos da licencia a pecar. Si usted ha cambiado su forma de ser, como lo hablamos en arrepentimiento, si usted cambió o volteó hacia Cristo y dejó atrás el pecado, no puede regresar al pecado. No puede regresar al pecado. Ahora, eh, para terminar este estudio, quiero que vean lo que está hablando aquí el apóstol Pablo y cómo trata de múltiples formas de describirle a esta iglesia de Gálatas lo completamente equivocados que están al querer añadirle la ley de Moisés a lo que hizo Cristo, a la salvación.
la ley no encaja con ni la promesa de Dios, ni la herencia de Dios por medio de Cristo, y mucho menos de Abraham. Abraham es el padre de la fe. Y Abraham no era sujeto a la ley, solamente a su fe. Él le creyó a Dios, Dios lo vio justo. Y así lo dice la Biblia, que Dios lo hizo justo por medio de su fe. Entonces, nosotros ya llevamos, yo creo, la mejor parte de casi un mes en Gálatas 3, si también ponemos en cuenta que hicimos el resumen con la hermana Kimberly. El punto que yo quiero que nosotros entendamos no es solamente un estudio fácil o rápido, es que la ley, incluso hoy, no encaja con nuestra salvación, no tiene nada que ver con nuestra salvación. Y no somos justos por medio de la ley, somos justos por medio de Cristo, por la sangre de Cristo, por lo que Él hizo en la cruz, lo que Él cumplió en la cruz. La ley no derrota al enemigo, la ley le da armas al enemigo. Cristo derrotó al enemigo. Cristo es quien nos salvó y hizo un espectáculo, dice la Biblia, del enemigo. Entonces, si les quedó algo, quizás si venían de otras tradiciones, ¿verdad? Cristianas, donde la ley era algo sumamente importante y se tenía que obedecer o uno las tenía que considerar muy, muy alto. La ley es buena y es buenísima, pero su incapacidad de cumplir la ley es lo que la hace una, algo que no funciona. La ley se le dio a Israel para que Israel refleje, para que estén, para que se destaquen, ¿verdad? Van a ser un pueblo gobernado por Dios mismo. La ley nunca prometió la salvación, porque dentro de la época de la ley aún se hablaba de un Mesías. Dentro de los tiempos de Jesús, aún esperaban un Mesías que les iba a dar la salvación. Entonces, si los judíos mismos esperaban a un Mesías que venga a darle la salvación, pero se aferraban a la ley, oh, esto es lo que nos va a dar la salvación, no querían entender porque ya era una religión y esto es el problema con ser religioso, que no podemos diferenciar lo que es la voluntad de Dios y cómo lo ha dicho Dios, o sea, la promesa de Dios, la herencia de Dios, no lo podemos diferenciar con lo que siempre ha sido la tradición humana. La tradición es algo muy, muy fuerte de quebrar. Pregúntemelo a mí, que yo hace 6 o 7 años no podía comer una comida sin tortilla y ahora es raro que coma yo tortilla, a menos que vaya a casa de mi mamá, ¿verdad? Pero son tradiciones que tenemos adentro, ¿verdad? Y las tradiciones son muy duras de quebrar, pero muchas veces las tradiciones que tenemos religiosas son completamente en contra de nuestra nueva fe en Cristo y lo que nos justifica como cristianos. No es la ley, no es ninguna obra que usted pueda hacer. Usted no es capaz de liberarse del pecado. Solamente Dios mismo lo pudo liberar del pecado. Bueno, hermanos, esto es todo para esta semana. Espero lo reflejen. Y vamos a finalmente terminar con este capítulo la semana que entra. Voy a intentar de condensar los últimos versos para tomar puntos claves, pero de nuevo repasen todo el capítulo de Gálatas 3, está buenísimo y hay mucho allí. Yo sé que
en mi intento de enseñar algunas cosas, hay otras cosas que allí que quizás no capté. Y si ustedes ven algo, déjenme un comentario, si es algo que quieran ver más adelante o al final del estudio lo podemos tocar en otro estudio aparte. Pero por favor, si ustedes han sido bendecidos por estas transmisiones, compártanlas con sus familiares, con sus amigos, suscríbanse, por favor, ocupamos de su apoyo para el canal. Y bueno, hermanos, que tengan una muy buena semana, que Dios los siga bendiciendo y espero que esta semana que entre sea una semana de testimonio para ustedes. Déjenme comentarios de testimonios que han recibido también o que el Señor les ha provocado en su vida, en su semana, y me encantaría saber de ustedes. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Adiós.